Estamos celebrando esta fiesta de la Santísima Trinidad, fiesta que se comienza a celebrar en algunas iglesias desde el siglo X. Digo algunas iglesias como Inglaterra, Alemania y algunos Países Bajos. Roma al principio no estableció esta fiesta y se grisnía aquella razón. Todos los domingos, todas las fiestas, glorificamos al misterio de Dios en tres personas, es decir, al misterio trinitario. Y es verdad, pero el pontífice Juan XXII, en el año 1334, establece esta fiesta en acción de gracias al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Su liturgia definitiva la estructurará la reforma del Concilio de Trento a cargo de aquel soberano pontífice que fue San Pío V. Estamos frente al misterio más augusto de nuestra santa fe. El misterio escondido en otros tiempos y que se ha manifestado ahora, dice San Pablo, ese misterio del Dios uno y trino, tres personas, un solo Dios. El misterio, fíjense, gracias a Dios que hay misterios absolutos en nuestra santa fe, sobre todo en tiempos como los que corremos, que son tiempos de racionalismo, tiempos en donde nos invade la técnica y por no querer aceptar los verdaderos misterios, cada vez nos estamos volviendo con menos fe, más incrédulos y al mismo tiempo con más superstición. Es prueba de una verdadera fe que haya verdaderos misterios, es decir, absolutos misterios, porque ustedes saben que habrá misterios relativos y misterios absolutos. Para mí en este momento, la hora de mi muerte es un misterio relativo. Si Dios me lo manifiesta como algunos santos se lo han manifestado, San Juan de la Cruz a las 11 de la noche preguntó ¿qué horas son? Las 23, le dijeron las 11, a las 12 voy a cantar el oficio con los ángeles, y murió a las 12, ¿ven? En el momento que él lo supo dejó de ser misterio relativo. Pero frente a este misterio absoluto de un Dios uno y trino, es un misterio que aun cuando lo conocemos, sigue siendo misterio. No sabemos el cómo puede ser que Dios, siendo uno en su naturaleza, haya en él tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y digo que es prueba de la verdadera fe, porque si no hubiera verdaderos misterios, nuestra razón sería capaz de comprender a ese Dios, y ese Dios no sería Dios, sino hechura de nuestras manos. Es decir, Dios a imagen del hombre y no al revés, el hombre imagen de Dios. Todo lo que puede abarcar nuestra mente cabe dentro de nosotros, que somos finitos y Dios es infinito. ¿Qué tiene que ver lo temporal con lo eterno en comparación, digo? Lo sobrenatural y lo natural. Lo sobrenatural es lo que pertenece propio a la vida de Dios. ¿Qué tiene que ver lo mensurable, que es lo nuestro, lo limitado, con aquello que es lo inmensurable y lo que no tiene límites, el Dios infinito, ¿ven? Por eso el misterio de ese Dios. Y digo gracias a Dios que hay misterios. Esas religiones que aparecen ahora científicas. Acá no hay misterio, todo se sabe. Cuento chino, queridos míos. Tiene que haber verdaderos y absolutos misterios, porque Dios siempre seguirá siendo ese misterio. Y por eso el cielo es el cielo. Pero Padre, en el cielo no le veremos cara a cara y tal cual es. Sí, claro que le veremos cara a cara y tal cual es, si nos salvamos. Pero le veremos totalmente
ahí está. Veremos todo ese Dios, pero no totalmente, y toda nuestra eternidad será ese conocimiento, porque la vida eterna consiste, Padre, en que te conozcan a ti y a quien has enviado, y siempre estaremos conociendo a ese Dios, y esa es la eternidad, concepto difícil para nosotros, puesto que no tenemos experiencia de lo que es ese instante infinito, sin pasado y sin futuro, que es la eternidad. Por tanto, prueba de nuestra verdadera fe es este su principal misterio, el Dios en tres personas. No ese Dios que conocieron los filósofos, porque a través de las cosas creadas podemos conocer al que las creó, y a través de las bellezas que vemos, admirar o imaginar al menos, de algún modo percibir la belleza de aquel que es. La sabiduría del filósofo es la que va por el efecto a la causa y reconoce la existencia de ese Dios y algunas de sus cualidades, pero nunca nuestra razón podría conocer la existencia de ese Dios trino, y por eso ese es el Dios de los sabios en el sentido de la Escritura, esto es de los santos o de los justos, términos sinónimos, ese Dios que se reveló en el Hijo y ese Hijo que nos reveló al Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios. Por supuesto que no somos capaces de comprender a ese Dios porque nuestra luz es insuficiente. Estamos como cuando nos ponemos frente a un reflector, no es que falte luz, sobra luz, y esa luz que sobra nos ciega, no porque Dios no sea lo más evidente, sino por defecto de nuestra parte, que es incapaz de abarcar a ese Dios en todo lo que es, porque somos criaturas y Él es el creador. Por eso aquel poeta que contemplaba este misterio de la Santísima Trinidad decía: voy a cantar tus grandezas, perdóname, oh Dios, que las cante, pues solo soy al pregonar tu alteza ese insecto vil que a la luz tuya quema sus alas. ¿Ven? La contemplación. Hoy todo el mundo nos lleva a la extroversión, al negocio, la negación del ocio, eso quiere decir negocio. Y nos olvidamos de que fuimos hechos para contemplar, para el ocio, como decían los antiguos, pero no el ocio del filósofo, sino el ocio del sabio, la contemplación de ese mi Señor, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y este mundo febril nos vuelca afuera como un guante dado vuelta y nos olvidamos de aquello que le dijo el Señor a Catalina de Siena en una de sus pruebas: era más íntimo a ti que tú misma. Está dentro de nosotros ese misterio cuando cumplimos su santa voluntad. Aquel que cumple mi palabra, vendremos a él y acamparemos en él. La inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma de cada uno de nosotros. Inhabitación que no es esa presencia de Dios que Dios posee y está incluso en el pecador por su inmensidad. Dios está presente a todo, no hay nada que pueda estar ausente a ese Dios, sino la presencia especial que dice inhabitación, habitar con, en donde el Señor nos posee y nosotros le poseemos. Por eso Santa Teresa, que tuvo en sus contemplaciones la visión de este misterio, la luz intelectual, cuando cerraba en el decir del Crisóstomo las puertas de la ciudadela del alma, que son los sentidos, y se abismaba en lo profundo de su ser para buscar aquel que es, le encontró y nos dice de la maravilla que no puede expresar, pero que ella percibió con esa gracia, esa luz intelectual que Dios le dio. Te buscaba por fuera y tú estabas dentro de mí, dice Agustín en el libro de las Confesiones. Oh verdad tan antigua y siempre nueva. Y yo, como estaba por fuera te buscaba, y tú estabas dentro de mí. Tarde te amé. ¿Ven? Esa contemplación que se hace oración, que se hace incienso que sube en alabanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
de ese Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cual fuimos creados, porque la creación fue obra de ese Dios uno y trino, y toda esa creación fue por la palabra, dijo Dios y fue hecho, y por eso esa creación es el lenguaje de Dios que nos lleva a conocer a aquel que es detrás de lo que no es, o de estas nadas que nos rodean. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fuimos redimidos, es decir, recreados por la redención del Hijo, y somos santificados por obra de ese Espíritu Santo. Es decir, ese Dios no es un Dios escondido y lejano, es un Dios que gusta estar con los hijos de los hombres, en el decir mismo de la Escritura, y está muy dentro de nuestro corazón. Que me conozca y que te conozca. Queridos hermanos, cómo falta ese tiempo tranquilo, ese tiempo en donde el hombre, a pesar de todos sus negocios, de todas esas preocupaciones que van colmando todos sus minutos, vuelva a arrodillarse temblando ante este misterio absoluto y encuentre a ese Señor en lo más hondo de su corazón, y al encontrarlo a Él, se encuentre a sí mismo. De aquel endemoniado dijo Cristo, su nombre es Legión, porque eran muchos, estaba fuera de sí, las mil cosas. En cambio nosotros tenemos que vivir en ese Señor, en el cual somos y existimos. Santísima Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay analogía creada que sirva para expresar este misterio. Sabemos que se dice así y es el único modo de decirlo. Y lo decimos al persignarnos y lo decimos al glorificar a ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestras oraciones. No hay analogía creada. Todo no alcanza a abarcar aquel que es el inabarcable. Pero sí, nuestra vida, esa vida empieza a ser de verdad cada vez más cristiana, cada vez cumplimos más esa voluntad del Padre que está en los cielos, vamos a ir conociendo más profundamente este misterio. Y por eso han sido los santos y los místicos los que más nos han podido barruntar algo de aquello que ni ojo vio ni oído escuchó. Que te conozca y que me conozca en el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Y qué va a ser el cielo? Y va a ser contemplación, esa contemplación. ¿Y cuál va a ser la medida de la contemplación del cielo? La medida de la caridad en la tierra. No la medida del teólogo que sabe mucho y ama poco, sino la de aquella viejita que quizá no sabe nada, pero ama mucho a su Dios. Allá en el cielo, aquella será la maestra del teólogo que, si bien conoció más acá, no amó tanto al Señor. Por tanto, nuestra vida tiene que ir por esos sesgos, reconocer esa dignidad. Somos hijos de Dios. Cuando en gracia estamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a quien los cielos no pueden contener, está más íntimamente a mí que a mí mismo. Y a veces, qué distraídos que andamos con Él. Y por eso andan así nuestras cosas. El Señor nos tiene dicho que no hay más dicha que esta, si cumplimos esa voluntad que se nos manifestó en Cristo, y sin embargo, así andamos, un poco bien y un poco mal. Juan de la Cruz, para terminar, San Juan de la Cruz, expresó un poco este misterio, describió este misterio porque no podemos comprenderlo, lo estamos diciendo, ni cuando en el momento de la muerte, la gracia, que es la gloria en el destierro, se nos transforme en gloria, y esa luz de gloria nos capacite para verle cara a cara y tal cual es. Él describió, pero fijaos cómo describió. ¿Por qué? Porque amaba y porque se entregó en alabanza, en incienso quemado y en gloria de ese Dios uno y trino, que es el principal misterio de nuestra santa fe. Dice Juan de la Cruz, y fijaos, no son juegos de palabras. En el principio moraba el Verbo y en Dios vivía, en quien su felicidad infinita poseía. El mismo Verbo Dios era, que el principio se decía. Él moraba en el principio, y principio no tenía,
Él era el mismo principio, por eso de él carecía. El verbo se llama hijo, que del principio nacía. Hale siempre concebido y siempre le concebía. Dale siempre su sustancia y siempre se la tenía. Y así la gloria del Hijo es la que en el Padre había, y toda su gloria el Padre en el Hijo poseía. Como amado en el amante uno en otro residía, y acueste amor que los une en lo mismo convenía. Con el uno y con el otro en igualdad y valía. Tres personas y un amado, entre todos tres había. Y un amor en todas ellas, y un amante las hacía, y el amante en el amado, en el que cada cual vivía. ¿Sabéis el misterio? ¿Sabéis los místicos? Ese Señor que no necesitamos pedirle audiencia, pero que ese es el Señor al cual debemos empezar a aprender a contemplar acá. Padre, ¿qué es enseñar? Traerle a los demás las cosas que uno ha contemplado. ¿Conocerle para qué? Para quedarme en el intelectual nada más, para amarle más, y amándole más, conocerle más, y así llegar a ese momento en que los días nuestros hayan pasado y poder verle cara a cara toda la eternidad. Que la Virgen Madre entonces nos conceda esta gracia.